nosotros el otro día hicimos por primera vez con Gisela Schwartman una actividad hablando de esto de materiales didácticos y la propuesta era que las personas terminaran remixando, fue en Córdoba. Lo hicimos por primera vez y lo hicimos en realidad porque sabíamos que no íbamos a tener buena conectividad. Y la verdad es que resultó un gran hallazgo para esto que me estás diciendo. La verdad es que la primera competencia tiene que ver con poder agarrar el lápiz, el papel, y más que pensar con qué herramienta lo voy a hacer o cómo va a quedar, es esto de qué quiero transmitir, cómo lo quiero transmitir, cómo me lo imagino, cómo me imagino esto de una forma distinta como la estoy viendo ahora. Y agarrar nada más un lápiz y papel y dibujar esa estructura, pensarla de vuelta, y eso en realidad es algo que requiere de esta cuestión de Alicia, de caerse al pozo, ¿no? De repensar cómo sería esto si fuera otra cosa. Yo me acuerdo que cuando daba didáctica 2, la profesora nos decía en un momento, bueno, ¿cómo sería esto si fuera una comida? ¿Cómo sería esto si no fuera un texto escrito, ¿no? Entonces empezar como a buscar otras lógicas, que es algo muy difícil para los que estamos acostumbrados a trabajar con el texto lineal. Y lo segundo, sí, ahí va a haber que meter o conseguirte un docente par que tenga más cancha que uno en las tecnologías, y si no, la verdad es que manejar las herramientas son horas de probar y de ver tutoriales y de ensayar y de ensayar y de ensayar. La verdad es que nosotros nos da curiosidad y por eso lo hacemos, si no es verdad que es mucho más, al principio sobre todo, es mucho más trabajoso poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Porque es más fácil sentarse y escribir, que finalmente es lo que uno ha hecho casi toda su vida, sobre todo los que somos docentes que no hemos salido del sistema educativo nunca. Pero me parece que esas serían como las dos cosas básicas, no sé si llamarlo competencias, pero como una actitud de explorar y de primero imaginar, no importa, los límites los va a poner la herramienta. Esto sí me parece importante. No es primero la herramienta y después entonces veo cómo lo adapto para usar esta herramienta. A veces en la práctica ocurren las dos cosas. Cuantas más herramientas yo exploro y conozco, más ideas me dan. Pero si no, en principio es, bueno, ¿cuál es el centro de este contenido? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Y cómo puedo yo hacer que la estructura que le dé al contenido nuevo a la vez sea contenido, ¿no? ¿Cómo le doy a esta forma mucho contenido? Me parece que esas serían las cosas a tener en cuenta. Creo que se debe estar refiriendo a la herramienta Book, que es una de las más populares de Moodle. Sí, la verdad es que nosotros cada vez trabajamos menos con las herramientas de Moodle, Moodle ha tenido el mérito muy importante de que es una plataforma que permite a los docentes sentirse muy cómodos rápidamente en producir cosas dentro de la plataforma, ¿no? En configurarla. Entonces le da al docente un rol muy activo en la configuración de su propio espacio público. Pero al mismo tiempo termina encorsetando todo en lógicas bastante tradicionales. Entonces, pensemos ya de movida, una herramienta para producir materiales didácticos digitales se llama Book. Claro. O sea, sí. Hay una lógica que ya está pensada para reproducir la lógica del libro. Y por ahí está bueno pensar en otras lógicas. La verdad es que yo hace mucho que no trabajamos nosotros configurando con bloques de Moodle, así que no sabría decirte. Es la única herramienta que conozco y de todas formas son herramientas que con un poco de ingenio y combinando cosas uno igual las puede transformar. Pero, por ejemplo, hacer un material didáctico hipermedial con herramientas de Moodle, nosotros no lo hemos logrado. No hemos encontrado herramientas para hacerlo. A ver, en este caso yo había trabajado con alumnos adultos. No creo que la ansiedad ni la cuestión de la inversión del tiempo se diera en adolescentes. Me parece que están más acostumbrados a consumir o a explorar ese tipo de recursos, entonces yo no creo, habría que estudiarlo. De hecho, en mi tesis una de las cosas que digo es habría que ver qué pasa en otras edades, ¿no? En este caso eran los adultos. Y me parece que el primero que tiene que controlar la ansiedad es el docente. Y segundo, sabiendo que requieren otra temporalidad, pautar la entrega de ese material asumiendo que van a tener otra temporalidad para recorrerlo y poder resolver las actividades. Me parece que eso es clave. Y después se lo acompaña, lógicamente, digamos, hay que estar atentos. Nosotros siempre decimos, es como
correr la valla, subir la valla para tratar de que salten más alto, no tanto que sea imposible saltar, ¿no? Entonces, hay que ir corriendo el límite, pero es un límite que tiene que ir acompañado, porque si no la gente se queda afuera y no está bueno. No se trata de hacer materiales para que lo vean 20, sino materiales para que lo vean todos. El problema es que como hay que educar esta nueva forma de estudiar con estos materiales, bueno, hay que generar estrategias para eso, para la exploración, hay que dar tips de exploración en los primeros, habrá que estar muy atento y después ya se irán haciendo sus propias lógicas de lectura y de estrategias de recorrer el material didáctico. En primer lugar, nosotros tenemos un seminario de materiales didácticos digitales. No es una publicidad esto, justo. No es una publicidad, pero bueno, no trabajamos específicamente con nivel inicial. La verdad es que nosotros, esto sí que voy a hacer ahora, es una publicidad, pero es de algo gratis. Tenemos en el PENT una página que se pueden unir en Facebook que se llama Garabatos con TIC, que está comenzando, es un proyecto que estamos comenzando con Natalia Fernández Laya, que estaba ahí, gracias Natalia, en el chat. Con Virginia Halley también y con el respaldo de todo el equipo, con María Soledad Burgui. Queremos empezar a explorar el nivel inicial con prácticas de tecnología. La verdad es que hay muy poco hecho porque no hay políticas públicas que hayan atendido ese nivel, entonces tenemos ganas de darle visibilidad y de explorar ese trabajo. Sobre la creación de materiales didácticos en general, nosotros damos un seminario que dura 2 meses, que ahora se dará en el segundo cuatrimestre de vuelta porque entiendo que está finalizando la primera edición de este año. El proyecto de Khan Academy es un proyecto destinado a los estudiantes, en realidad. Es a poner contenidos que suplanten la clase del docente y que les permitan estudiar en sus casas. Nuestro portal es un portal donde el destinatario principal es el docente y que lo que queremos es que use videos en las aulas, no que le diga, mírate este video que reemplaza lo que el docente puede hacer, digamos. Nosotros creemos que el lugar del docente es irreemplazable y que esto era para hacer una herramienta para que el docente se sintiera más cómodo, sabiendo que ahí iba a encontrar material de buena calidad, que estaba validado por especialistas, que estaba acorde con nuestros contenidos curriculares, que entonces solo tenía que elegirlo y usarlo. De hecho, algunos tienen hasta guías didácticas sobre cómo se usan. Pero en todo caso, esta es la diferencia sustantiva. Nosotros no estamos pensando en que un video va a reemplazar la explicación de un docente. Yo no estoy de acuerdo con esa cuestión de los materiales masivos, digamos, me parece que hay una cosa artesanal que el docente tiene que recuperar, aunque sea artesanal tecnológica, de cuál es el sentido para sus propios alumnos de las propuestas que le acerca. Más allá de que seguramente haya materiales maravillosos que puede hacer alguien, pero en todo caso a esos materiales los tiene que completar el docente y traerlos al aula porque para ese docente son significativos, porque los eligió para sus alumnos. Me parece que hay algo de ese vínculo que hay que recuperar, con o sin tecnología, pero que hay que recuperar ese lugar mucho más central del docente de ponerse en valor, ¿no? Para pensarlo en términos de Giroud, de volver a ser un intelectual que se hace preguntas acerca de su práctica, y no solamente una persona que porque llega al manual del ministerio lo usa. Me parece que esa es la lógica y el sentido. Respecto de la primera pregunta de Edmodo, Edmodo es en realidad una red social educativa cerrada. Es muy usada, es muy aceptada precisamente porque es privada y no requiere, digamos, de andar compartiendo cosas personales, pero funciona de alguna manera como Facebook. O sea, se le puede poner cualquier cosa, pero no tiene herramientas para producir dentro del propio Edmodo. Ahora, yo puedo hacer un material didáctico e incrustarlo sin ningún problema con Edmodo. La verdad es que cada vez más se va a ese tipo de plataformas y no a las plataformas cerradas llenas de herramientas propias que finalmente terminan siendo un limitante. La verdad es que como plataformas educativas, Moodle sigue siendo, si uno se va a centrar en eso, Moodle sigue siendo la más exitosa. No estamos explorando en esa línea nosotros, así que no sabría contestar si hay alguna otra herramienta. Yo uso Edmodo con mis alumnos de nivel superior y me genera muy buenos resultados, pero todo lo que produzco en otro lado lo tengo concentrado ahí. Funciona más como eso, como si fuera una especie de grupo de Facebook. Perdón, sí.
agrego que me confundí yo de la herramienta. Es la que mencionó Gustavo, es Edume. Es para crear un aula virtual gratuita. Entonces no la conozco, la verdad. ¿Cómo se llama? EDOOME.com. Edume. No sé si yo tampoco la conocía la herramienta, por lo que estoy viendo. Me parece parecido a mi pizarrón, me da la sensación. Como que es una herramienta en línea para poder crear un aula virtual. Cualquier cosa, Gustavo, detallanos un poquito más ahí la pregunta específica. Yo creo que se parece, sí, bastante a mi pizarrón, donde uno puede ir, crear un aula, ir subiendo contenido, lo mismo. Creo que en este mismo sentido es lo que comentaba antes Valeria. Puede ir uno subiendo contenido ya realizado, ya sea PDF, presentaciones o links, pero no le permite la herramienta crear un contenido, un material didáctico digital o hipermedial. En realidad va para esa línea, digamos, todo lo que es producción de campus virtuales, a dejar de ser espacio, sobre todo cuando uno no trabaja acá, hay que distinguir, ¿no? Los proyectos en los que nos podemos dar ciertas libertades y los proyectos enmarcados en lógicas institucionales como las grandes universidades, donde quieren seguir teniendo todo centralizado en determinado espacio. Pero si no, cada vez más las experiencias van hacia este tipo de recursos que lo que hacen es ser, como vos decís, una pizarra o un concentrador de cosas que pasan en otros lados, digamos, ¿no? Respecto de la herramienta para ingeniería, no conozco específicamente para ingeniería, pero si ustedes quieren, yo les voy a compartir, te lo paso a vos, Fernando, y vos después lo compartís, Sí. Un organizador que nosotros hicimos con nuestros alumnos y con mis colegas docentes del equipo, donde hay muchas herramientas catalogadas en función de lo que pueden hacer. Entonces ahí pueden ponerse a explorar de qué va y para qué les puede servir. Está buenísimo. Bueno, Valeria, obviamente te agradecemos mucho tu tiempo, mucho tu participación. Nos dejás, creo que a todos, pensando y repensando nuestras prácticas didácticas y nuestras prácticas en las bibliotecas también. Sobre todo también acá al proyecto Aprender, a los que formamos parte del equipo, porque la comunidad formamos todos. Nos dejás pensando sobre todo esto. Aprender surgió en un principio para brindar webinares, desde el año pasado que estamos brindando webinares a toda la comunidad latinoamericana e iberoamericana de profesionales de la información, y claramente siempre nos lleva a pensar nuevas líneas hacia dónde avanzar. En un principio, obviamente todo esto lo vamos discutiendo entre los miembros del equipo y con parte de la comunidad también, y nos venía también llamando la atención, por un lado, lo relativo a los MOOCs, a los cursos educativos abiertos, en poder, además de ir brindando estos webinars, brindar webcasts y MOOC, pero también había una línea como un corazoncito y una ficha puesta en esto, en poder crear algo similar al Khan Academy, o más parecido a las 400 clases que vos contaste, pero pensado para el mundo de los profesionales de la información, de las bibliotecas, de los archivos y de los museos. No sé si nos podés hacer algún comentario, alguna recomendación o reflexión final como para cerrar, y ya te dejamos libre. Eso solo. Bueno, no, me encanta, la verdad que la idea de que pueda pasar igual algo. Podemos charlando tomando un café también, pero bueno. Sí, porque ahora me dejaste así, no me lo esperaba eso. No, me parece que está bueno. Sí, sobre una observación que quiero hacer sobre los MOOC, nosotros tenemos como una cierta postura muy crítica, y de hecho ya hoy se han caído en el sentido de que una persona hablando no es un curso, es una persona hablando. Puede ser esto,
Pero si nosotros nos encontráramos todos los días y yo solo hablara y ustedes solo tuvieran 10 minutos para preguntarme, y la verdad es que se iría perdiendo en el tiempo el impacto o la capacidad de aprovechamiento de este espacio, ¿no? Entonces es como un formato limitante. Me parece mucho más interesante pensar en esto de cómo poder organizar una cantidad de temáticas que para ustedes sean relevantes, y desde ya que me encantaría que charlemos y me cuenten más y ver si se me ocurren ideas o algo que pueda ayudarlos a pensar. Les agradezco muchísimo las preguntas, a ustedes que me invitaron y bueno, les paso después, te paso por chat estos recursos y ojalá que se animen y que empiecen a probar y hacer cosas con esto. Dale. Muchísimas gracias, Valeria, otra vez. Y bueno, te despedimos, yo me quedo un segundito más con el resto de la comunidad. Así que, nada, eso, muchísimas gracias, fue muy interesante. Después mandame todos los links de las herramientas y de los proyectos que mostraste, así los compartimos cuando subamos el post de los recursos de aprendizaje que se produjeron en este webinar. Muchas gracias, en serio. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por quedarse, por hacer el aguante, tanto a Valeria como a Aprender, a la comunidad. Solamente despedirlos, agradecerlos. Mañana intentaremos ya subir todos los materiales para que puedan ustedes volver a revisar o profundizar en algún proyecto. También va a estar los datos de contacto de Valeria por si le quieren escribir. Ya vía Twitter ya pusimos la dirección, así que la pueden contactar. Y después, lo que siempre les pedimos cada semana es, esta es una comunidad que vivimos de lo que todos hacemos y de lo que todos ponemos, así que les agradecemos y les pedimos que para seguir creciendo, subsistiendo y ser cada vez más, que le cuenten del proyecto o que inviten al próximo martes a algún colega, algún amigo. Si les viene gustando los webinars, recomiéndenlos. Si no les guste, busquen algún amigo o algún colega que no les caiga bien y recomiéndennos también, ¿sí? Así cada vez somos más en la comunidad. Muchas gracias a todos por su tiempo y nos vamos todos a disfrutar ahora sí el segundo tiempo de Argentina-Perú, ¿sí? Buenas noches para todos. Gracias a toda la comunidad de Aprender. Vamos a Argentina. Chau. Porque es más fácil sentarse y escribir, que finalmente es lo que uno ha hecho casi toda su vida, sobre todo los que somos docentes que no hemos salido del sistema educativo nunca. Pero me parece que esas serían como las dos cosas básicas, no sé si llamarlo competencias, pero como una actitud de explorar y de primero imaginar, no importa, los límites los va a poner la herramienta. Esto sí me parece importante. No es primero la herramienta y después entonces veo cómo lo adapto para usar esta herramienta. A veces en la práctica ocurren las dos cosas. Cuantas más herramientas yo exploro y conozco, esto lineal. Y lo segundo, sí, ahí va a haber que meter o conseguirte un docente par que tenga más cancha que uno en las tecnologías, y si no, la verdad es que manejar las herramientas son horas de probar y de ver tutoriales y de ensayar y de ensayar y de ensayar. La verdad es que nosotros nos da curiosidad y por eso lo hacemos. Si no, es verdad que es mucho más, al principio sobre todo, es mucho más trabajoso poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Nosotros el otro día hicimos por primera vez con Gisela Schwartzman una actividad hablando esto de materiales didácticos, y la propuesta era que las personas terminaran dibujar esa estructura, pensarla de vuelta, y eso en realidad es algo que requiere de esta cuestión de Alicia, de caerse al pozo, ¿no? De repensar cómo sería esto si fuera otra cosa. Yo me acuerdo que cuando daba didáctica 2, la profesora nos decía en un momento, bueno, ¿cómo sería esto si fuera una comida? ¿Cómo sería esto si no fuera un texto escrito, ¿no? Entonces empezar como a buscar otras lógicas, que es algo muy difícil para los que estamos acostumbrados a trabajar con el texto.
remixando, fue en Córdoba. Lo hicimos por primera vez y lo hicimos en realidad porque sabíamos que no íbamos a tener buena conectividad. Y la verdad es que resultó un gran hallazgo para esto que me estás diciendo. La verdad es que la primera competencia tiene que ver con poder agarrar el lápiz, el papel, y más que pensar con qué herramienta lo voy a hacer o cómo va a quedar, es esto de qué quiero transmitir, cómo lo quiero transmitir, cómo me lo imagino, cómo me imagino esto de una forma distinta como la estoy viendo ahora. Y agarrar nada más un lápiz y papel y dibujar